La casa de mi compadre estaba envuelta en esa calma rural que uno solo puede apreciar con el paso de los años. Fuimos con mi esposo a pasar un fin de semana largo, como se hace con las amistades de toda la vida, esas que se consolidan en trazados sobre mesas y recuerdos que ya no se sabe si son ciertos o inventados. Nos recibió con los brazos abiertos. Su esposa, siempre tan generosa, había preparado todo con esmero. El clima era perfecto, el entorno tranquilo, y la promesa de descanso se cumplía con cada minuto que pasábamos allí. La primera noche, luego de una cena abundante y risas que resonaban entre las paredes de adobe, cada quien fue a su habitación. El vino, los cuentos y la confianza hicieron su efecto. Todos se retiraron temprano, menos yo. No lograba dormir. El colchón era blando y cómodo, pero mi cuerpo inquieto. Mi esposo ya roncaba con ese ritmo familiar que marca el final del día. Bajé a la cocina descalza buscando agua. No encendí las luces. La luna entraba por la ventana con una claridad plateada que bastaba para distinguir lo necesario. Me serví un vaso y me quedé allí junto a la mesada contemplando el silencio. Era un silencio distinto al de mi casa. Aquí pesaba menos, como si no exigiera respuestas. Fue entonces que escuché pasos, suaves, decididos, y supe que no era uno de los niños, ni mi esposo. Cuando la figura de mi compadre apareció en la penumbra no me sorprendí. Más bien sentí una extraña certeza. Algo había cambiado entre nosotros desde aquella tarde en la terraza días atrás, cuando su mirada se detuvo más de la cuenta en mí. «¿Tú también sin sueño?», preguntó con voz baja, como si supiera que las palabras podían romper algo si se decían con demasiada fuerza. Ascent levantó la tetera que aún estaba tibia sobre la estufa y la encendió sin decir más. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana, él frente a mí. Durante minutos no hablamos. Solo nos miramos en los breves instantes en que nuestras miradas se cruzaban por descuido o intención. «Hace frío aquí abajo», comentó alcanzándome una manta que estaba colgada en la silla. «Gracias», murmuré. A veces el silencio también enfría. No sé si entendió lo que quise decir o si yo misma lo entendía por completo. Pero sonrió, esa sonrisa suya tan distinta a la de otros hombres. No era pícara ni amable. Era una sonrisa que parecía haber esperado mucho tiempo para ser mostrada. «¿Estás bien?», me preguntó luego de unos minutos. Quise decir que sí, pero mi mirada lo traicionó, porque en ese instante algo en mí necesitó ser escuchado aunque fuera sin palabras. Entonces lo sentí. No fue un gesto físico, fue un cambio en la atmósfera, en su forma de inclinarse apenas hacia adelante, de mirarme como si me hablara sin abrir la boca, como si supiera que no estaba allí solo por agua, ni yo por insomnio. A veces dijo apenas un susurro, uno se encuentra en lugares donde no esperaba encontrarse. Yo bajé la mirada y en ese instante el tiempo se detuvo porque supe con una claridad tan serena como inquietante que esa noche no sería como las demás. Él te humeaba entre nosotros tibio, aromático, como una excusa que no se nombraba. Yo lo sostenía entre las manos no tanto por el frío, como por necesidad de anclarme en algo. Mis dedos temblaban apenas no por nerviosismo, sino por una vibración interna que no había sentido en años. Una especie de certeza difusa, la de estar viviendo un momento que iba a dividir mi vida en un antes y un después, aun si nada llegaba a suceder. Él no apartaba la mirada, no era una observación incómoda. Al contrario, había en su modo de mirarme algo reconfortante, una especie de ternura contenida, como si cada segundo de silencio entre nosotros llevara años gestándose. No me sentía expuesta, me sentía vista, y eso en mi mundo era más peligroso que cualquier contacto. «¿Hace cuánto que no te permites una pausa?», me preguntó con voz baja, íntima. No supe qué responder. Las pausas no existían en mi vida. Todo era deber, rutina, acompañar, sostener. Y sin embargo ahí estaba yo en la cocina de una casa ajena, con el corazón latiendo como si volviera a tener 20 años. «Ni lo recuerdo», dije finalmente. A veces tengo la sensación de que fui olvidando partes de mí, como si me hubiera ido dejando en distintos lugares.
Y nadie notó la ausencia, añadió él, completando el pensamiento con una lucidez que me quebró por dentro. Asentí en silencio. Me tragué la emoción que comenzaba a trepar por mi garganta. Sentí sus ojos fijos en mí, pero no para leerme, sino para sostenerme, como si su mera presencia pudiera evitar que me desmoronara. Él extendió una mano sobre la mesa, no para tocarme, sino para dejarla allí como una invitación muda. Yo la miré largo rato. Era una mano vigorosa, segura la de alguien que había trabajado, que había vivido, pero que aún guardaba delicadeza en el gesto. No la tomé, no me moví, pero dejé que su cercanía me envolviera. Y en ese espacio, de apenas unos centímetros, sentí más que en años de conversaciones con mi esposo. El reloj de pared marcó la 1. Afuera la noche seguía cerrada, silenciosa. En la casa todos dormían, todos menos nosotros. Y ese detalle tan sencillo me pareció de pronto inmenso. No quiero que malinterpretes esto, dijo él finalmente. ¿El qué? Pregunté esto. Lo que ocurre cuando tú y yo estamos cerca. No tiene nombre, no tiene explicación, solo está. Sentí un nudo en el pecho, porque lo entendía, porque era exactamente eso. Algo que simplemente estaba, que no habíamos buscado, que no planeábamos, pero que se había instalado entre nosotros con la fuerza serena de lo inevitable. No estás sola, continuó, aunque te sientas así. No quiero estarlo, murmuré. El silencio volvió a cubrirlo todo. Pero esta vez era distinto, más denso, más íntimo. Me levanté lentamente, no porque quisiera irme, sino porque necesitaba respirar. Me acerqué a la ventana. La luna seguía allí altísima, como si nos observara desde otra realidad. Lo sentí acercarse, sin prisa, sin ruido, solo su presencia. Estaba detrás de mí, a escasos centímetros. No me tocaba, no decía nada, pero su cercanía era tan tangible como el calor del té que aún tenía en las manos. Cerré los ojos, no hacía falta que ocurriera nada. Ya estaba ocurriendo todo. Sus palabras, su silencio, su modo de estar sin invadir. Todo eso era más que suficiente para romper dentro de mí algo que había estado congelado por años. Y en esa quietud compartida lo supe. Había cruzado un umbral, no físico, emocional, invisible, pero irreversible. Cuando volví a mirarlo tenía los ojos húmedos, no de tristeza, de reconocimiento, porque a veces uno no llora por lo que pierde, sino por lo que inesperadamente encuentra. Deberíamos dormir, dijo él con suavidad, como si el hechizo pudiera romperse si hablaba más fuerte. Asentí. No nos tocamos. No dijimos nada más. Solo compartimos esa última mirada donde cada gesto, cada segundo, cada silencio, ya lo había dicho todo. Subí las escaleras con pasos lentos, aún con la sensación de su mirada tibia recorriéndome la espalda. No me había tocado, y sin embargo su presencia aún vibraba en mí como una cuerda tensa que no encontraba descanso. Al entrar a la habitación, mi esposo dormía profundamente ajeno a todo. Respiraba con la calma del que ha confiado su mundo en manos de lo predecible. Lo observé por un instante desde la puerta, y por primera vez en muchos años sentí una distancia entre nosotros que no era física ni reciente, pero que ahora se volvía dolorosamente evidente. Me acosté a su lado fingiendo una normalidad que ya no sentía. Cerré los ojos. Pero en lugar de caer en el sueño, mis pensamientos se llenaron del rostro de Julián, de su voz baja, de su forma de nombrar lo que yo no me había atrevido a pensar. Su cercanía había sido como un espejo, uno que no embellece, sino que muestra. Uno que no juzga, pero revela. Pasé la noche despierta con la mente encendida, con el cuerpo inmóvil, pero la piel alerta, como si aún llevara la memoria de aquella madrugada en la cocina. Al amanecer el canto de los pájaros marcó la transición. Me levanté con la primera luz en silencio sin hacer ruido. Bajé a la planta baja buscando no sé qué, tal vez aire, tal vez sentido. Y allí estaba él de pie, junto a la puerta del patio,
tomando café en una taza que parecía diminuta para lo que contenía. Cuando me vio, no se sorprendió como si hubiera sabido que yo iba a bajar como si nuestra historia ya estuviera escrita, y él solo leyera el siguiente renglón. No dormí, dije, rompiendo el hielo. Yo tampoco respondió sin mirarme aún. Me acerqué. Nos quedamos en la galería de pie con el campo extendiéndose frente a nosotros como una página en blanco. Nadie más estaba despierto. Era como si el mundo se hubiera detenido para darnos ese instante. No deberíamos estar aquí, susurré, aunque ya no tenía sentido decirlo. No estamos haciendo nada, contestó. Pero los dos sabíamos que ya lo habíamos hecho todo, que lo esencial había ocurrido la noche anterior, que habíamos cruzado el límite, sin mover un dedo, solo con los ojos, con las palabras, con las emociones desnudas. Él me miró entonces largo, profundo, sin prisa. No era deseo lo que había en su mirada. Era algo más inquietante, entendimiento. No buscaba poseerme. Únicamente deseaba que yo comprendiera que me había observado en realidad con todas mis capas, mis vacíos y mis olvidos. No te pediré nada, dijo, como si leyera mis pensamientos. Solo quería que supieras que por una noche alguien te sintió por entero, y en ese momento me sentí frágil, no como una mujer que ha hecho algo indebido, sino como alguien que por fin fue abrazada sin manos, sostenida sin palabras, valorada sin exigencias. No lo abracé, no lo besé, pero nos miramos como solo se miran dos personas que han habitado un mismo silencio, y supe que ya no volveríamos a hablar de esto, porque lo más real no necesita ser repetido. Me alejé lentamente y con cada paso sentía que dejaba atrás algo que no me pertenecía del todo, pero que me había revelado algo esencial. Aún era capaz de sentir, y eso en sí mismo era un acto de resurrección. Volvimos a casa esa misma tarde. El viaje de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Mi esposo hablaba por momentos contándome anécdotas del fin de semana, detalles que había omitido, pensamientos sueltos. Yo respondía con gestos suaves, sonrisas ligeras. Desde afuera, nada había cambiado. Pero dentro de mí, todo era distinto. La casa nos recibió con su rutina habitual, las cortinas abiertas, el leve aroma a lavanda que yo misma había dejado antes de irnos, los objetos en su sitio exacto. Me cambié de ropa, guardé las maletas, preparé el té como siempre, y sin embargo cada gesto parecía nuevo, como si lo hiciera por primera vez con otra piel. Esa noche en la ducha me observé en el espejo por más tiempo del habitual. No buscaba belleza ni juventud, me buscaba a mí. Y encontré una mujer distinta. No por lo que había hecho, porque no hubo nada físico que pudiera llamarse acción, sino por lo que había sentido, por lo que me había permitido mirar dentro de mí. Durante años había aprendido a ocupar el espacio de una esposa correcta, de una mujer que sabe estar, que sostiene. Pero esa noche en la cocina Juliá me devolvió algo que creía perdido. La capacidad de ser mirada sin deber, nada de ser escuchada sin juicio, de ser deseada sin urgencia. No lo llamé, no lo busqué, y él tampoco, porque sabíamos que ese encuentro no pedía continuidad, sino silencio. Era uno de esos momentos únicos que no se repiten sin romperse. Se vive una vez y se guarda como un recuerdo sagrado. Con el tiempo volví a la rutina, a mi rol de siempre, pero ahora lo habitaba con una conciencia distinta. Ya no con resignación, sino con presencia. Sabía lo que era capaz de sentir. Sabía que aún podía despertar. Y aunque nadie más lo notara, yo caminaba más erguida, más suave, más plena. Porque no todas las infidelidades se miden en caricias prohibidas. Algunas se viven como confesiones mudas entre dos personas que se reconocen en medio del vacío. No buscan romper, solo tocar por un instante lo que la vida había cubierto de polvo. Nunca volví a su cocina. Pero cada vez que paso por una, cada vez que escucho el crujido de una silla en la madrugada, cada vez que me sirvo un té mientras la casa duerme, vuelvo a ese instante. No con culpa, no con nostalgia, con gratitud. Porque a veces lo que nos despierta no es un escándalo, sino una mirada sostenida en el momento justo. A veces no se necesita besar, ni prometer, ni quedarse. A veces el alma solo pide ser tocada por alguien
que entienda su idioma, aunque solo sea por una noche. ¿Crees que una conexión emocional puede marcar más que un acto físico? ¿Alguna vez alguien te despertó sin tocarte? Comenta. ¿Fue esto una traición o una forma de volver a ser una misma? Suscríbete para más historias íntimas, reales y narradas con el alma. Dale like si alguna vez alguien te vio como nadie más lo hizo. Comparte esta historia si sabes que las emociones también dejan cicatrices.